Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una clase más de Círculos de Tiempo. Hoy vamos a hablar de informedad. Ricky Martin, qué lindo es ese tema, por favor. ¿Cómo me identifico? Las caderas. ¿No? Buenas noches, Josephine, querida de mi Buenas corazón. ¿Cómo noches, estás? Caroline of my life. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Tenemos una clase más de martes para compartir con todas las personas que desean conocer un poquito más de estas hermosuras que nos enseña la biodescodificación y todo el abanico de conocimientos afines. Gracias a los que se van Exacto. sumando. Un beso para David, qué grande, aprendiendo biodescodificación. ¿Quién le hubiera dicho? Marilú. Bueno, Bueno, vamos a vamos arrancar. a comenzar con esta clase de hoy, introduciendo de qué se trata. Pusimos un título muy ahí picante, me parece. La enfermedad, o este título enfermedad versus la informedad. Es para hacerlos pensar un rato, es para que meditemos un ratito qué significan, ¿no? Estas dos palabras, o sobre todo esta palabra aprendida tan de chiquititos, que es la famosa enfermedad. Sí, enfermedad. eh, Fíjense primero qué les viene a la mente con esa palabra, ¿no? ¿Qué imagen les trae? Cuando éramos chiquitos y me enfermé, ¿no? No, estoy enfermo, no, esta semana no puedo ir al colegio. O escuchar de algún familiar cómo era estar enfermo para los chiquitos, cómo era escuchar que un grande se enfermaba, ¿no? Y todo eso que se nos va sellando, impregnando en nuestras células. Y este miedo que empieza a formarse en algún momento cuando escuchamos que alguien que enfermó luego murió. Entonces unir, ¿no? Que si me enfermo tal vez me puedo morir. Entonces se empieza a gestar un gran miedo a que esto puede causar aquello. Entonces, bueno, hay algo que a mí me gusta mucho decir, soy medio irrespetuosa a veces de la enfermedad, sepan disculparme, pero a mí me gusta pensar que siempre nos morimos de muerte, ¿no? Porque solemos decir que morimos de algo y se le pone un título a eso. Y sin embargo, este es como un subtítulo de lo que les invitamos a pensar hoy. Sin embargo, fíjense que personas con las mismas enfermedades, llamadas así, o que le podemos empezar a llamar distinto a partir de hoy, quienes no sabían esta distinción, personas con el mismo síntoma continúan viviendo. Personas con el mismo síntoma fallecen. Entonces, ¿eso será que en verdad es lo que mata? ¿O será que no es exactamente que A lleva a B? Y que cuando llegamos a B, si B es la muerte, bueno, será, podemos pensarlo de muchas maneras, ¿no? A mí me gusta entender que morimos en el momento que es el perfecto para ese alma. Nadie puede anticiparse, retrasarse. Me parece que ahí tengo como una pequeña cosa medio espiritual que muchas personas pueden no sumarse a la mía, pero está bueno entenderlo porque muchas personas con el mismo síntoma no tienen el mismo desenlace. Y entonces, ¿cómo puede ser? Si tendría que ser que todo esto lleva a esto. Si me enfermo de esto y hago esto, me curo. Si me enfermo de esto, me muero. Y no, y se hace toda una ensalada. Pasan muchas cosas, infinitas como seres que somos, como seres diversos, ¿no? Como cada historia trae muchas posibilidades. Pero bueno, resumiendo, lo que hemos aprendido que se llama enfermedad, nos estamos refiriendo a algo que me agarra y que a veces ni siquiera sé de dónde vino. A veces no sé la causa, me dicen que pudo ser algo que yo estuve ingiriendo,
al efecto intoxicación, ¿no? Intoxicación de malos hábitos, de alimentos, de radiaciones, como algo externo. Y a veces directamente me dicen, le pasa el 2%. Y no se sabe por qué yo quedé ahí adentro, ¿no? Qué mala suerte que tuve. Entonces, esta terminología que hemos aprendido y que encima se ha ido mezclando con miedos, porque al principio, bueno, el amiguito está enfermo y falta una semana y vuelve y todo sigue bien. Pero el día que alguien, luego de estar enfermo, no viene más, o por ahí pasa más con los adultos, ¿no? Es más raro en los niños, aunque puede pasar también. Ahí ya se une un miedo que me queda de por vida, un terror a esa palabra, ¿no? Entonces hay que entender que todo lo que nos genera algo produce una reacción en mí. Y que si no me genera alegría y dicha, no está muy bueno, porque me está condicionando negativamente. Bueno, Bueno, paso la palabra. hay algo que es muy curioso, que el significado etimológico de la palabra enfermedad viene de infirmus, que significa falta de firmeza, falta de postura, o sea que es una debilidad. Y creo que la palabra esa en sí nos hace pensar un poquito, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una falta de qué. Cuando hablamos de falta de firmeza, falta de algo dentro de nuestro organismo, ¿a qué sistema gigante estamos mencionando cuando mencionamos esto? ¿Quién es el custodio o el protector, este gran sistema El patobica pato Vica. que hace que entre, que no entre, que salga? ¿Quién es? Eso es nuestro A gran ver, sistema inmunológico. Ah, bueno. siguen a ver si adivinan cuál es el sistema que se dedica acá a vos pasás, vos no pasás, el pato Vica de El nuestro patobica. No cuerpo. solamente, y también me agarro de esto que vos dijiste porque esa es nuestro gran, creo yo, error, ¿no? Aprendido. El mal error de pensar de que es algo que nos sucede, que viene desde afuera, que es algo absolutamente involuntario. Yo no pedí esto me pasa a mí de mala suerte o de casualidad, o justo, ¿no? Me tocó. O lo que también sucede, toda mi familia, o viene, esto es hereditario. Esa palabra es tremenda, porque cuando hay un síntoma o una enfermedad que se llama hereditaria, es como que ahí sí, que ya no tengo chance, porque ¿qué puedo hacer? Entonces, eso, ¿en qué lugar nos ubica en la vida? ¿No? ¿De qué manera? Muy bien, María Luz García, sistema linfático. Muy bien. Exactamente, ese es el patobica, nuestro sistema patobica del cuerpo. Entonces, cuando nosotros pensamos la enfermedad desde ese lugar, nos estamos poniendo en un rol absolutamente de víctima, ¿no? Es un rol donde yo no tengo nada que hacer acá. Bueno, como vos decías antes, saliste con el pelo mojado y por eso te resfriaste. O saliste corriendo, te tropezaste y por eso te esguinzaste, ¿no? Pero ¿qué pasa tal vez con otros tipos de enfermedades o de accidentes, ni hablemos de accidentes, cuando por ejemplo estás parado, haces un movimiento muy chiquitito y de repente te quebraste, ¿no? Es como que, wow. Ni hablar de las fracturas espontáneas, cuando estás incluso durmiendo y fracturás un hueso, pero bueno, eso es lo que nos trae la palabra, el origen de la palabra, ¿no? Esa falta de firmeza, esa debilidad que está hablando de que nuestro sistema inmunológico entonces está bajo, está débil. Entonces, por un lado, podemos empezar a mirar ahí, ¿no? ¿Por qué está el sistema inmunológico débil? Pero, bueno, más aún, pensar que en realidad, ¿por qué no pensarlo desde otro lugar? ¿Por qué no pensar de que hay motivos que los generamos nosotros desde nuestras emociones, ¿no? Desde nuestros pensamientos? El vivo anterior del sábado estuvimos hablando de un tema espectacular, que era energía, frecuencia y vibración, y justamente estábamos hablando de que todos vibramos, de que la vibración y la frecuencia es quien nos da forma, de nuestra vibración alta, de nuestra vibración baja, y entonces todo esto podemos un poco vincularlo
en cómo estoy vibrando yo. Habíamos mencionado también que los órganos del cuerpo tienen una vibración, que cuando están desfasados de esa vibración en menos, están hablando de que hay un sistema inmune deprimido, o mismo ese órgano está en déficit, ¿no? Que estamos justamente hablando de esto, y tiene que ver con eso, con la vibración y con la frecuencia de esto. Y entonces, yo pregunto, para que vayamos pensando, si hay vibración y la vibración es baja, pensemos en esto, ¿cómo aumento yo mi vibración? Lo habíamos dicho, ¿no? La vez pasada. ¿Cómo, está bueno también que el que esté ahí quiera escribir, piense y nos cuente de qué manera entonces se eleva esta vibración, para que nuestro sistema inmunológico, que es el que está ahí encargado, ¿no? De conciliar y de orquestar todo este sistema de protección, esté ahí accionando, porque evidentemente hay una baja, está este famoso sistema inmune deprimido, como se le dice. Entonces a mí me gusta eso, pensar de que hay algo más que genera, o sea, es algo energético, nuevamente, que le da forma a la materia. Entonces, si la energía es la que Aclaremos crea. mientras piensan, aclaremos mientras piensan esto que propusiste, que cuando estamos hablando de vibrar alto, vibrar bajo, no lo estamos diciendo en el sentido figurado de buena onda o mala onda. No, justamente estuvimos contando que somos materia y energía a la vez, en simultáneo. No es la energía, no, eso no existe. Yo en eso no creo. Hace poco me dijeron, la energía, no, eso no existe. Bueno, un poquito de física, ¿no? Ir a estudiar un poquito de física y lo que pasa adentro de la materia es que existen átomos los cuales están en movimiento y eso que genera el movimiento es la energía. O sea que dentro de cada cosa material, sea viviente o sea no viviente, por ejemplo, este mate, adentro de eso hay átomos que a su vez no es lo más chiquito, que está compuesto por otros componentes que se mueven. Y ese movimiento es lo que la física explica, que es la energía que tienen las cosas, y a la velocidad que se mueve esa energía es estas frecuencias de las cuales estamos hablando. Entonces, desde ese principio de física básico es que nos basamos para hablar de cómo cambio mi energía, porque contamos que cada órgano tiene una vibración medible en hertz, ¿sí? En hercios, que son los ciclos, como se pueden medir la energía en las cosas, y que funcionando bien, un hígado tiene que estar funcionando cuando lo medís a tantos hertz. Cuando está en una hiper o una hipofuncionalidad, está en otro hertz. Entonces, su vibración está cambiada. No es que se trata de una cosa medio mística que nos puede gustar, porque hay gente que dice, ay, ya dice la palabra mística y me encanta, me escucho, quiero saber más. Y gente que escucha esa palabra y sale corriendo, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta bajar bien la información lo más clara posible para que, más allá de gustos personales, podamos entender las cosas que son así. No son un invento nuestro o no son algo que me gusta o no me gusta. Es así y lo mejor que podemos hacer es comprenderlo para poder funcionar mejor en este mundo, ¿no? Que vivimos, que es material, a su vez, que energético. Bueno, y me agarro así de tu palabra que hablaste de el movimiento. Y acá, nuevamente, a mí se me prendió la luz. La palabra emoción, ¿no? ¿Qué significa la palabra emoción? Nos encanta el significado de las palabras, porque dicen todo ya de la palabra en sí. La palabra emoción significa emovere, que es movimiento, es cambiar el estado. Entonces sabemos también la fuerza que nos traen las emociones a nivel de frecuencias. Así como habíamos hablado de los órganos recién, también hay emociones que también habíamos charlado en el vivo pasado, que son de alta frecuencia y hay algunas que son de baja frecuencia. Entonces, miren qué palabra, wow, acá introducimos esta palabra, la emoción, y
esta es la palabra que queremos traer en este momento para cambiar esta percepción de la enfermedad, porque vamos a decir que hace muchos años atrás, en Alemania, hubo un médico, que es el doctor Hammer, que hizo una investigación súper profunda de esta correlación entre las enfermedades y las emociones. A grandes rasgos vamos a decir que él pudo unir que toda enfermedad viene ligada y previamente acompañada por una emoción. Una emoción que, brum, nos saca de frecuencia, nos desafina. Me encanta esa palabra, afinación. Si estábamos afinados, bloom, nos desafina, nos saca del centro, nos saca del eje. Y entonces ahí, el cuerpo tan sabio, tan hermoso, lo que hace es darnos un programa especial de supervivencia para generar la vuelta a esta homeostasis, ¿no? Que la homeostasis significa este nuevo, al equilibrio nuestro, al equilibrio del cuerpo. Entonces, él estudió, pero de una manera detalladísima, súper profunda, al detalle que una emoción X desequilibraba, ¿no?, a un órgano. Primero, generaba un impacto, obviamente, en nuestro pensamiento, o sea, como que es todo un impacto psicológico, a la vez que emocional, y a la vez que orgánico. Es como que nos sucede alguna vivencia que puede ser, por un lado, algo que nos saca, nos sorprende, nos choquea, algo que sea un shock inesperado. Pero por otro lado, pueden ser vivencias que uno va acumulando y acumulando diariamente, y que de repente uno se aguanta, hasta que como el vaso se termina llenando y termina rebasando. Entonces, esto que Hammer pudo poner al lujo de detalle a nivel científico, como la física misma, como la física cuántica, y como todas estas ciencias que constatan, ¿no?, a ciencia cierta todo esto, él creó leyes, que recordemos que las leyes... Las descubrió. Las recordó, diría yo. Me encanta. Porque en realidad estas leyes que él recordó, nos recordó a la humanidad, son que antiguamente, como siempre decimos, todas estas herramientas que nosotras decimos, todos estos conocimientos, biodecodificación, más todas las medicinas energéticas y todo lo que nosotras sumamos, ¿no?, a la comprensión del universo, son cosas ancestrales, son conocimientos de milenios atrás, que lo conocían civilizaciones, ¿no?, como los aztecas, los incas, los mayas, egipcios, todos tenían este conocimiento, en algún momento... Los hindúes, hay una gran sabiduría en la China, en la India, sobre la relación mente-cuerpo indivisible. A los occidentales se nos descompaginó todo cuando vino Descartes y dijo, por un lado es el cuerpo y por el otro lado es el espíritu. Y ya está, y quedamos así, como un rompecabezas que lo separan. Y no es así, nunca lo fue. Estamos confundiditos de los últimos cientos de años y es una confusión momentánea que ya se está volviendo a armar este rompecabezas y estamos volviendo a entender que es algo indivisible y que sucede todo el tiempo, todo junto. Lo que pasa en el cuerpo, lo que pasa en nuestros pensamientos, lo que pasa en nuestras emociones. Y que todo eso es fruto de nuestras vivencias. Estamos hablando, para quienes se van uniendo, de la diferencia entre la enfermedad vista como algo que me sucede, que bueno, pasó, no se sabe bien por qué, o me dicen que es por qué, pero es algo externo, versus entenderlo como la informedad, que es algo que de esto no hablamos, los voy a develar ahora, ¿no? Porque hasta ahora la dejamos ahí picando, hola, Val, hermosa. Y es entender que lo que me sucede en mi cuerpo como un síntoma, sucede a raíz de una vivencia que yo tuve que generó en mí este impacto, este movimiento que produce una emoción.
¿no? Emoción es lo que genera un movimiento en mí, me pone en acción, me saca de como estaba anteriormente. Entonces, esta parte, este lado B, es como, imaginémonos el vinilo, acá decía enfermedad, lo doy vuelta y viene el lado B. Advirtamos que el lado B es para valientes, y solo para valientes, porque me trae a hacerme cargo de lo que yo viví en las profundidades de mi ser para entender por qué mi cuerpo accionó un programa biológico especial de supervivencia en respuesta a algo que sentí, que pensé, que me sucedió y que me atravesó todas mis capas, que están todas sucediendo a la vez y no están disociadas. Entonces no es que puedo ir por un lado al psicólogo y ahí charlo, por otro lado voy al médico y me arreglan como si fuera bots, autopartes. En verdad no sucede así. En verdad todo sucede a la vez, ¿sí? Entonces, bueno, este lado B es abrir el mensaje, el informe de todo lo que me estuvo pasando. Eso que, como duele, sabiamente, ya lo dijo el psicoanálisis, lo que duele, mejor el inconsciente me lo oculta para protegerme del dolor. Y bueno, sí, está bien, por un lado ayuda, pero por el otro lado es tan sanador poder decir realmente lo que sentí, poder tomar conciencia de verdad de lo que sucedió y de cómo me impactó, porque esto nos pasa tan rápido que no llegamos a ser conscientes de muchas veces de cómo nos sentimos frente a las cosas. Pero cuando viene un síntoma es, acá hay algo que fue muy fuerte, que no lo pude gestionar y que por eso mi cuerpo se pone a gestionarlo por mí. Claro, me venía recién el pensamiento este, ¿no? Es como esta mirada de enfermedad nos hace poner la mirada en el afuera, en esos, en el entorno, en lo que considero que no soy yo. En cambio, verlo desde la informedad es entender que la mirada va hacia adentro y que estamos en nosotros mismos, la atención está en nosotros, porque creo que todos tenemos este aprendizaje, un aprendizaje muy importante a desaprender, que es esto de siempre estar ahí en el afuera, incluso estar para los demás, incluso fíjate que está hasta mal visto muchas veces eso de mirarse a uno mismo, cuando uno se mira a uno mismo, cuando uno se cuida a uno mismo, está hasta catalogado de, ay, qué egoísta, ay, qué egocéntrico, qué palabras, ¿no? Esas también, tan mal concebidas. O sea que también cuántas fricciones, ¿no? Tenemos que estar lidiando, pero bueno, a lo que queremos llegar es que esto es un informe, esto es una información que nos trae a mirarnos hacia adentro y a prestarnos atención, porque como digo, no estamos acostumbrados ay, a ver qué estoy pensando, uy, a ver qué sentí en ese momento. No, realmente dejamos pasar esas cosas. Entonces estamos tantos años repitiendo estos patrones de descuidarnos, de desatendernos, de no pescarnos en estos pensamientos que tenemos que son patrones reiterados, que, claro, cuando uno propone esta nueva visión, al principio es, uff, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque son tantos los pensamientos que tengo por día, por segundo, ¿no? Hablamos de más de 70.000 pensamientos diarios que a veces, uy, y no, qué sé yo, no sé qué estaba pensando en ese momento. Eso es como lo primero que a uno le nace decir. Pero es cuando ahí la invitación es a parar, ¿no? Esa vorágine, esa bola, y entonces decir, bueno, espera, voy a empezar a pensar. Y es hacer y crear un nuevo hábito. El nuevo hábito de empezar a atenderme a mí mismo y a prestar atención a mí misma. Entonces, otra cosa que tenemos que es un mecanismo que creo que es algo también social, que para encajar dentro, ¿no? de la sociedad y dentro de la familia y dentro de todo este margen de más personas, cuántas cosas uno
se solapa, uno retrae, uno tapa de uno mismo y las deja pasar en pos de pensar y creer que mejor me adapto al grupo o mejor pienso como piensa la mayoría, ¿no? Para no ser el bicho raro, para no ser la oveja negra. Y muchas veces ahí es donde mayormente nos perdemos a nosotros mismos, porque dejamos de ser auténticos y dejamos la verdad de lado para para este encajar, para este pertenecer, que como habíamos hablado en algunas otras clases, es una de las más profundas emociones que tiene el ser humano, el miedo a no encajar, a no pertenecer por ser apartado del grupo y por ende abandonado y por ende no amado. Y así, por último, muy posible que se muera, ¿no? O que nos moramos, estamos sueltos y solos. Ese informe nos trae nuestro cerebro de hace milenios, ¿no? Y bueno, ahí tenemos esa dicotomía de la mente. Por un lado tenemos nuestra mente con esos pensamientos, ¿no? Que nos traen a protegernos, a seguir adelante, a sobrevivir, y por otro lado tenemos ese libre albedrío nuestro de decir, bueno, está bien, te entiendo, pero yo hoy elijo verlas de otra cosa, ¿no? O sea, creo que lo que volvemos es a empoderarnos y a traer el poder hacia nosotros, tomando este punto de vista de decir, yo pude darme cuenta que me sucedió X cosa, X impacto, o me molestó tal charla, o discutí, eso me genera una emoción, y hoy entiendo por qué este órgano me está hablando, ¿no? Entonces ahí también, cuando uno cambia esa mirada, la sabiduría es poder, porque uno puede entenderse, uno puede empezar a entender, sobre todo cuando son también estos síntomas que son crónicos, que se hacen diariamente, ¿no? Como las presiones altas, no sé, las diabetes, que son sostenidas por mucho tiempo. Entonces ahí hay que ver qué es lo que yo diariamente estoy vivenciando que me hace seguir sosteniendo ese síntoma. Bueno, y es acá donde queremos empezar a que cada uno empiece a pensar desde esta otra visión. En vez de, uy, estoy enfermo, o la enfermedad, ¿no? Que nosotras ya no la llamamos enfermedad, Hammer la llamaba, ¿no? Programa biológico especial de supervivencia, y nosotras nos gusta llamarla o síntoma, que nuestro síntoma es nuestro mejor amigo, es quien te toca el timbre, o informedad. ¿Qué me trae? ¿Qué información me está diciendo? Porque ahí está buenísimo, una vez que uno entiende toda la situación, este pensamiento que me generó esta emoción y por ende me generó esto en este órgano, uno empieza a comprender cómo estamos pensando, ¿no? Ahí vamos más atrás, vamos más profundo. ¿Qué creencias tengo yo que me hacen disparar esa emoción y por ende, pluk, ¿no? Afecta a un órgano determinado. Y eso es lo Sí, rico. a mí me gusta pensar un atajo, porque tal vez esto, si es la primera vez que lo escuchan, es como, uy, pero cuántas cosas, esto es imposible. Bueno, les voy a decir un atajo que es la delicia de cada consulta de biodescodificación, y es entender que cada síntoma tiene detrás una historia. Esa historia contiene toda esa maraña de cosas que acabamos de enumerar, de creencias, de pensamientos, de emociones, todo eso sucede. Pero más simple es, si hay un síntoma, hay una historia. Una historia de la que no hablé, una historia a la que mejor de eso no me ocupo porque no puedo, porque duele, porque no sé cómo hacer. Entonces, si quieren cambiar, dar vuelta a su vinilo y dejar de creer que nos enfermamos, quién sabe por qué, y entender que cada síntoma trae un mensaje, tiene una historia, bueno, lo primero que necesitamos es
convertirnos en verdaderos y verdaderas valientes que se atrevan a ver qué hay ahí, ¿no? Yo cada vez que viene alguien a la consulta, lo primero que hago es felicitar. Felicitar porque llegaste hasta acá. Pediste el turno, abriste el Zoom, ahora que todo es virtual, y estás acá. Entonces, ya no estás huyendo de lo que hay acá, porque nuestra mente subconsciente sabe lo que va a suceder. Intuye que voy a abrir la caja de Pandora si pido este turno, capaz. Entonces es un gran acto de valentía el poder animarse a buscar un poco más. O tal vez no es pidiendo una consulta y tal vez es quienes se animan a estudiar, ¿no? Como vemos nosotras en el seminario. Bueno, me anoté porque no sé, me interesa hace un montón, pero no sé mucho, pero bueno, te llevaste a un lugar donde vas a cambiar tus creencias, porque salimos de esa creencia de mirar todo para afuera y de que la responsabilidad no era mía, y ahora voy a ver desde esta otra óptica cómo llevar la mirada a mí misma y ver qué emociones hay detrás de todo esto que me está contando este síntoma. Entonces, bueno, para quienes se preguntan, pero ¿qué síntoma? ¿Es lo mismo que si se me quebró un hueso, que si tengo un quiste? Sí, todos los síntomas tienen una explicación en un conflicto que yo vivo. Un conflicto es algo que lo estoy viviendo porque, como dijo antes Caro, porque pasó de repente algo y no supe cómo reaccionar frente a eso y me impactó en mi cuerpo, en mi mente, en todos mis planos, o es algo que constantemente vivo y me genera un malestar, una incomodidad, pero bueno, voy a encajar, disimulo, no importa eso que yo quería hacer, bueno, hago lo otro. Y esas pequeñas incoherencias cotidianas, ¿no? Como, voy para allá, pero en realidad todo el tiempo mentalmente quiero ir para allá, pero no, 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 no. Y entonces, esas pequeñas incoherencias que a veces son cotidianas, bueno, son la historia detrás del síntoma. Así que absolutamente todo tiene una explicación desde el ángulo, desde la óptica, de la mirada, del origen emocional de los síntomas, ¿sí? Quien lo descubrió, como contamos antes, fue hace muchos años, a partir de 1979, el doctor Hammer, un médico alemán, que investigó científicamente cada órgano, qué función cumplía, para qué servía, desde qué momento del embarazo empieza a existir, y a raíz de eso fue haciendo estas uniones de conflictos, emociones con tejidos y órganos. Así que, y uniendo y triangulándolo con el cerebro, con la zona del cerebro, es algo súper minucioso que dicho así parece, bueno, es psicosomático. Es mucho más profundo y abarca a todo, aunque sea un accidente, aunque sea, no, pero vino volando el piano y me cayó acá. Bueno, si te cayó acá y no acá, vamos a ver qué significa esa parte del cuerpo y vamos a entender en qué tiene que ver con vos y con tu historia. Así que bueno, esa es más o menos la primer apertura para entender la diferencia entre seguir diciendo enfermedad, me enfermé, vino afuera, y decir, este es un programa biológico de supervivencia, o esta es una informedad que algo me está contando, algo que yo todavía no estoy viendo, porque por eso sigue estando. Cuando yo lo veo, puede desaparecer, porque ya recibí, es como la notificación, sería, ¿no? Actualmente. Tengo una notificación, y bueno, para que deje de estar ahí titilando, ¿qué tenés que hacer? Abrila. Eso es lo que intentan los síntomas. Recibís el mail, nunca lo abriste, hasta que el día lo abrís y ves de qué se trata y podés contestarlo, ¿no? Y nos pone en diferentes estados. Vos fíjate que creer o ver desde la enfermedad ya nos pone en el lugar de víctimas, nos pone en un lugar de que yo no puedo hacer nada, de falta de poder, y nos hace poner en un lugar del miedo, porque es la incertidumbre también, de, ¿y ahora qué? ¿No? Y por otro lado, verlo desde la informedad nos trae responsabilidad, ¿no? De sentirnos responsables, de que todo esto nos trae un mensaje, nos devuelve el poder, ¿no? De que encima esto es hermoso, porque si yo la creé,
yo la puedo cambiar y puedo, porque acá es otra cosa, todos los síntomas, todas estas enfermedades son sanables para nosotras, ¿no? Para la decodificación. Entonces yo tengo el poder, qué importante, para poder cambiar esa situación y para poder trabajar dentro mío y modificar. Y por último, que tan lindo es, me vuelvo libre. Soy libre, soy un alma que tengo toda la capacidad de entendimiento y no estoy ahí encadenada en la postura, ¿no?, de la víctima. Entonces, qué lindo, ¿no? Esas tres de un lado y las tres del otro, porque a veces uno también, al tener todos estos conocimientos, no significa que en principio, ay, no te asustes de algo, claro que te vas a asustar, pero lo que marca la diferencia entre uno y otro es la postura que tomo. ¿Tomo una postura de héroe o tomo la postura de la víctima pusilánime, no? Bueno, ahí está, y ahí es la diferencia. Miedo vamos a tener porque somos todos seres humanos, pero hay que ver en qué postura yo trasciendo eso. Si me quedo con lo que me están diciendo de antes, o si yo digo, bueno, tengo miedo, pero voy a dar el siguiente paso. Y ahí es donde queremos invitarlos a todos a pensar y a elegir, porque si hay algo que siempre tenemos a nuestra disposición, es la facultad de elegir. Nosotros decidimos qué queremos hacer, eso no nos lo quita nadie. Entonces, bueno, ahí les dejamos como tarea para el hogar, que decidan y elijan y piensen en qué posición se ponen, ¿no? Si en esta enfermedad o en esta postura de informedad. Sí, y me gusta también que entendamos que siempre somos libres. Inclusive entendiendo esto puedo a veces decir, no, la verdad que no tengo ganas de abrir esta ventana y de lo que puede haber detrás. Y está bien, porque todo tiene su momento. Entonces no forzarnos o no obligarnos o presionarnos, porque hay un momento en el cual me voy a sentir lista para decir, bueno, listo, junté fuerzas, voy a ver qué dice esto. Y a veces, si no siento que sea el momento, está bien también, porque el libre albedrío es para todos por igual, tanto si tengo ganas de empoderarme y recuperar toda la sabiduría que hay detrás, informarme, como si deseo que no. Digo, no, por ahora no, está bien. Acá otra cosa que hacemos hincapié es en no juzgar. Cada uno hace lo que puede y lo hace lo mejor que puede con los conocimientos que tiene hasta el momento. Entonces, bueno, nuestra invitación es a irnos un poquito más allá, animarnos, y quien sienta que todavía no es su momento, está perfecto también, y no se juzgue por eso, porque ya va a llegar el momento en el que se anime a cruzar la puerta de la mano de esta terapia complementaria o de infinitas que hay. Todos los caminos conducen a Roma, son hermosas. Lo importante para nosotras es que estés en el camino de ir hacia un pasito más arriba de donde estás ahora, de la manera que vos puedas hoy. Porque entonces, cambiando tu vibración hoy, vamos a estar cambiando toda la sociedad, mejorando un poquitito, y así vamos a poder construir un mundo mejor para vivir, para nuestros hijos, nuestras hijas, y para dejar un lugar más brillante y más luminoso del que encontramos. Esa es nuestra misión. Así es. Bueno, nos despedimos. Les agradecemos mucho a todos y bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias. Adiós. Gracias. Chao.